1:18. El mensaje de esta noche se llama El misterio de la cruz. Es un mensaje que hemos compartido en uno de los libros. Hay un libro que Dios nos ha regalado, que nos ha permitido escribir, El reino por revelación, y vamos a compartir algo de esto. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos hablas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted puede compartir el video, hágalo. Va a bendecir la vida de alguien. Esta noche, como lo habíamos anunciado, queremos hablar acerca del misterio de la cruz. Hubo un hombre que se llamó Juan el Bautista. Juan fue la introducción de Cristo en la tierra. Juan, la Biblia dice en Mateo capítulo 3, el verso 2, Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la predicación de Juan. La predicación de Juan fue la predicación de Cristo en una antesala. Esta fue su primera proclamación pública. Este fue lo primero que Juan predicaba, y Jesús, lo confirma. Jesús también lo dice. Jesús predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se había acercado. Toda su doctrina parte de ahí. Toda su enseñanza parte de ahí. Todos sus milagros parten de ahí. Toda su sanidad parte de ese mensaje. Gloria al Señor. Todas sus liberaciones, todo lo que Él hizo, todo lo que Jesús hizo, parte de ahí. No era Juan, era Jesús. Mateo 3:2, aunque Juan también predicaba el reino. Todas sus reprensiones a los líderes religiosos parten de ese verso: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Todo lo que Jesús hablaba, decía, tenía que ver con ese mensaje. El reino se había acercado. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cómo Juan escribe para demostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo que había de venir. Y en el tiempo de antes, habían líderes religiosos que cuando escucharon este mensaje, ellos tenían la capacidad de poder, en el conocimiento, la capacidad de poder discernir si este era o no era el Mesías, porque supuestamente tenían el conocimiento. Pero ¿qué sucedió? Que los líderes religiosos en ese tiempo, en vez de confirmar que Jesús era el rey, lo rechazaron y dijeron que Jesús tenía demonio. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Si ellos eran estudiosos de la palabra y tenían el bagaje para poder discernir si Jesús era o no era el Mesías, ¿por qué razón lo rechazan? Por una simple razón. Porque para poder ver al Cristo en Jesús, tenía que ser accesado o acceder, entrar a ese conocimiento por revelación. Aleluya. La falta de revelación mató a los líderes, o hizo que los líderes religiosos, la mayoría, se bloquearan en su acceso, en discernir que Jesús era el Mesías. Gloria al Señor. La falta de revelación hizo que ellos no discernieran quién era Jesús. Y es por esa razón que rechazan el mensaje. Jesús dijo de ellos lo siguiente. Jesús dijo: tienen ojos y no ven, oído y no oyen, y mucho menos entienden.
gloria al Señor, no tenían revelación de que el reino había llegado. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Tenían la letra, pero les faltó la revelación de la palabra viva, del verbo. El evangelio que Jesús predicó parte de donde yo te leí, Mateo 3:2. Gloria al Señor. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un evangelio, y ahorita vamos a estudiar algo de esto, porque la palabra evangelio, anunciamiento, bueno, ángelo, mensaje o mensajero o anuncio. Evangelio significa buenas noticias, proféticamente, escatológicamente, escrituralmente, históricamente. Por donde lo podamos ver, la profecía apuntaba a un rey y a un reino que había de venir para libertar al pueblo. Así que el pueblo, imagínate tú siendo parte del pueblo de Dios, conocedor de la palabra y conocedor de la promesa, pero estando bajo una esclavitud de un reino o de un imperio. Y esta palabra estando ahí, la expectativa era poderosa. Mas encontramos desde Malaquías a Mateo 400 años de silencio, donde no había milagro, donde no había profecía, donde no había ningún tipo de movimiento sobrenatural de Dios. Y de repente Dios escoge a un viejo para romper el silencio de 400 años. Tenías que tener cierta influencia divina para poder discernir que eso era cierto. Porque a veces nosotros, por ver una rutina, la mentira se introduce en una rutina, y como la mentira o la circunstancia es tan repetitiva, pensamos que es una verdad absoluta. Y necesitamos entender que Dios es rompedor de rutina, Dios es rompedor de costumbres y tradiciones, y Dios establece su soberanía. Gloria al Señor. Entonces, antes de desglosar algunas cosas, vamos a mencionar unos pasajes para poder cimentar lo que voy a hablar esta noche. Quiero que prestemos atención al mensaje, al evangelio, a la buena noticia del Señor. Porque el Señor, como rey, anunciaba la buena noticia que habían profetizado los profetas. Y él anunciaba que esa profecía, el Mesías que había de venir, el reino que había de venir, había llegado. Ahora encontramos Mateo capítulo 4, el verso 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, los que aman la palabra, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando, escucha, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Mateo 9:35. Y recorría Jesús todas las ciudades, aldeas y enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 1:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda la nación, entonces vendrá el fin. Marco 1:14, Mateo 24:14, Marco 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Lucas 4:33. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Este es el mensaje, este es el evangelio que predicaba Jesús. Lucas 8, es que no hay otro. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12, aleluya, con él, aún después de resucitado. Jesús predicó el evangelio del reino. Jesús predicó el reino. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, iglesia, dice, acerca del reino de Dios. ¿Por qué te quiero mostrar esto? Porque Jesús, el evangelio que predicaba no era otro, era la buena noticia es el reino y el Mesías anunciado ha llegado. Está presente. Aquí está. Algo va a comenzarse a desatar. No vamos a profundizar ahí. ¿Por qué les quiero mostrar estos pasajes? Porque lo que te voy a decir sonará algo fuerte, pero al final los que me han escuchado vamos a entender y todo va a tener sentido. La realidad es esta: Jesús nunca predicó el evangelio de la cruz. Jesús nunca predicó el evangelio de la cruz. El evangelio de Jesús fue el reino de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque en ese momento la cruz no era un evangelio. La cruz era un misterio. La cruz era un evento cubierto a los ojos de mucha gente. ¿Quién aquí, evangelio significa buena noticia, quién aquí le da gloria a Dios? ¿Quién aquí hace fiesta porque un ser querido te dice que va a morir y tú haces fiesta? La buena noticia produce en gozo. Pero ¿quién aquí de nosotros se alegraría por la muerte de un ser querido? Nadie ríe de vida en tiempos de luto. Nadie aquí, porque te dicen que van a morir o van a matar a alguien, a alguien, gloria al Señor, de muerte, y tú te vas a gozar, a menos que tú anheles que esa persona muera. O te dicen la suegra va a morir y tú contento, aleluya, gloria a Dios. Hermano, tú tienes problemas. Tú tienes problemas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Jesús anuncia su muerte, los discípulos que estaban al lado de él, y mucho menos los que estaban lejos, entendieron la cruz. Ay, Señor. Juan capítulo 15, 5, 6. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. La tristeza inundaba el corazón de los discípulos porque Jesús le había anunciado su partida. Ellos experimentaron el sentimiento contrario a lo que produce un evangelio. Por eso la cruz no era un evangelio. La cruz era un misterio. Ay, santo Dios. Gloria al Señor. La venida del reino de Dios en ese momento, porque ellos conocían las escrituras, tenía sentido histórico. Tenía sentido profético, tenía sentido de cumplimiento, pero de repente aparece ese que dice que es el Mesías, que dice que es el que está trayendo el reino, pero viene un momento donde le revela a los discípulos y le dice, mira, yo seré entregado en manos de malhechores y yo voy a morir. Lucas capítulo 9, presta atención, el verso 44. Vamos a ver si lo leemos completo. Lucas capítulo 9, voy a leerlo. El verso 40, vamos a leerlo acá. El verso 44, vamos a leer el verso 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, muchas maravillas, muchas cosas poderosas, dijo a los discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Porque acontecerá
que el Hijo del Hombre será entregado, my God, en mano de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Oh, gloria al Señor. La Biblia dice que los discípulos no entendieron estas palabras. Los discípulos tenían venda en los ojos en esta palabra, porque cuando el sentimiento del alma es más fuerte para recibir la voluntad de Dios, el sentimiento te ciega. El sentimiento te bloquea. Y es por eso que la iglesia tiene que pasar de ser un ente emocional a un ente espiritual. Porque en las emociones no se recibe revelación. La revelación se recibe en el espíritu. My God. Pero cuando el Señor anunció su muerte, los discípulos se llenaron de tristeza. Tristeza bloqueó la capacidad de poder ver más allá, y en ese momento el Señor le dice: estas palabras tienen que penetrar, mas no pueden penetrar porque ustedes están bloqueados y hay una venda en sus ojos y no pueden recibir esta revelación. Aleluya. Iglesia, cuando no hay revelación hay estancamiento. Cuando no hay revelación, las emociones te gobiernan. Cuando no hay revelación, usted se estanca en su propia opinión. Cuando no hay revelación, lo que tú crees que es bien para ti se impone sobre la voluntad de Dios que no entiende. ¿Por qué? Porque te gobierna los sentimientos, gloria al Señor. Pero cuando hay revelación, tú transciendes lo que la emoción puede decir y tú dices: estas son cosas que tienen que suceder. Mi ojo natural está bloqueado, pero mi espíritu tiene confianza de que algo más poderoso va a ocurrir. Alguien se goce y le dé gloria a Dios en esta hora. Oh, mi alma le alaba. Mi alma le alaba. ¿Qué sucede? Esto está en Lucas 9. Estaban vendados los ojos de ellos. Los ojos de ellos estaban bloqueados. Ellos no podían ver y no podían entender en ese momento el proceso. Es más, mira esto. Gloria al Señor. Cuando llegó la hora de Jesús que anunciar su muerte, los discípulos le cuestionaron, se opusieron, se entristecieron y algunos se influenciaron por el mismo diablo. El Señor tuvo que reprender a Pedro en Marcos 8:33. Cuando Pedro se acercó y le dijo: Señor, no te acontezca tal cosa. Ten compasión de ti. Ten conmiseración. Pedro no entendía. Era apóstol, pero no entendía en ese momento. Y la Biblia dice que Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. No era Pedro. Era el mismo diablo tratando de parar lo que el Señor iba a hacer. Voy a decir algo más fuerte. ¿Será que el diablo entienda más que los propios cristianos? ¿Será que el diablo tiene más revelación y por lo cual tiembla que los propios evangélicos? Me metí en problemas lo que estoy diciendo. Oh, rabaseco ahí. Vamos a un lugar. Pero encontramos a un Jesús que sabía el dolor que iba a padecer, pero entendía la voluntad y entendía el propósito de Dios. My God, aleluya. Así que tenemos a un Cristo que fue a la cruz por voluntad del Padre, fue a la cruz por la voluntad de Dios. Alguien me dice amén. Y no por los sentimientos. Oh, gloria al Señor. Un Cristo que murió por nosotros. Alguien dice amén a eso. Se levantó al tercer día. Nuestro Cristo está vivo. Alguien dice amén. Nuestro Cristo está vivo.
Y míralo cuando se le aparece el Señor a los discípulos. Lucas 9:47, mas ellos no entendían estas palabras. En Lucas 9:45, gloria al Señor. Vamos a leer Lucas 24, tremenda revelación con lo que sucede en el mismo libro de Lucas, capítulo 24, el verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Iglesia, escucha. Entonces, my God, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Le comencé dando un pasaje que decía lo siguiente: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y yo creo que los que se pierden, como no tienen al Espíritu de Dios, cuestionan. Dicen: esta gente son unos fanáticos, extremistas. Yo no tengo por qué estar orando tanto, hermano, tengo por qué meterme en una iglesia para buscar de Dios. Para ellos esta palabra es locura. ¿Por qué? Los ojos están velados, los ojos están ciegos, no pueden entender en la dimensión del Espíritu las cosas que han de articularse en esa dimensión. Ahora encontramos a un Jesús que resucita el tercer día, y él dice: a mis discípulos yo no los voy a dejar así. A mis discípulos yo les voy a presentar la evidencia, y con la evidencia le voy a traer luz al entendimiento, y los voy a llevar a una dimensión de revelación donde van a coser y descodificar todas las cosas que los profetas decían. El velo lo voy a quitar delante de ellos y van a entrar en una dimensión poderosa. Alguien me dice amén. Llega Jesús. ¿Cuántos le sirven a un Cristo resucitado? My God, el Cristo ha resucitado. Tu Cristo ya no está en el madero. Tu Cristo ya no está en el pesebre. Tu Cristo ya no está en la tumba. Tu Cristo ha resucitado. Tu Cristo ha resucitado y ahora habita en nuestros corazones por medio de la fe. El Señor llega resucitado. Ellos estaban con miedo. Ellos estaban allí. La cruz no era un evangelio. Ellos no la entendían, era un secreto, no la comprendieron. Por eso que Pedro como que se endemonió. Por eso los discípulos no la entendieron. Todo el mundo estaba triste. Ahora aparece el Señor y ellos dijeron: ¿será verdad? Estaban espantados a ver al Señor resucitado. Estaban espantados al verlo. Y el Señor le pregunta: ¿y qué ustedes hacen turbados? Miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies. Yo no soy un fantasma. Evangelio no es fábula, esto es real. Tu Cristo no es una fábula, tu Cristo es real. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y cuando estaban ahí, el Señor le dice: ¿tienen algo que comer? Le dieron un pez asado y un panal de miel, los comió. Y entonces le dicen: ¿se acuerdan las palabras que le dije? Mateo 9, ahora estoy en Lucas 24, estoy hablando en Lucas 9. ¿Se acuerdan las palabras? No podía penetrar en ese momento, pero ahora aquí está la evidencia. Aleluya. Era necesario
Era necesario que yo pasara por ahí. Aleluya. Y dice la Biblia, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. En los profetas, en los salmos, y en ese momento, cuando le está dando la palabra, dice la Biblia que les abrió el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Le metió la lámpara para que pudiesen descodificar las cosas que estaban escritas. Porque una cosa es leer Biblia y otra cosa que esa Biblia que tú lees salte para ti como una realidad. Alguien me dice amén, aleluya. Para que esa Biblia se haga realidad. Yo te puedo hablar mensaje, pero este mensaje el Espíritu de Dios tiene que descodificarlo en tu espíritu para que entonces tú puedas tomar una decisión no basada en tus emociones ni en el qué dirán, sino basada en la revelación de Dios y en la revelación de la voluntad de Dios a tu vida. Y es por eso que cuando te tienes que tomar una decisión, se levante mamá, se levante papá, se levante quien quiera que se levante, todo el mundo, la gente no te va a entender porque a ellos no se les descodificó. Al que se le descodificó fue a ti. Y por eso el libro de los Hechos comienza hablando. No podemos dejar de hablar y decir las cosas que hemos experimentado. Las cosas que hemos visto, hemos sido testigos oculares, las cosas que hemos oído. Alguien dice amén. De Cristo podrán hablar. Hay muchas que vivimos en el tiempo de los argumentos y la gente, pero yo te voy a decir algo. Lo que Cristo ha hecho en ti, nadie te lo va a poder arrancar. Te sacó de la droga, te sacó de la maldición, te sacó del pecado donde estaba. ¿Quién te podrá arrancar eso? Llama, oh Rabasai Cae Solí, oh gloria al Señor. Ahora entramos en el mensaje, porque la palabra de la cruz necesita ser predicada con revelación. Y así mismo hay mucha gente, tienen la cruz guindada aquí, tienen la cruz guindada en las paredes y el diablo metido. Así mismo hay mucha gente con conocimiento. Oh, Cristo murió por nosotros. Hoy es Viernes Santo y se guardan hoy y tienen que esperar el próximo Viernes Santo para guardarse. Eso es religión. Eso es tradición. Dios es un Dios de la hora, de relación y de revelación. El Cristo no se adora nada más un Viernes Santo. El Cristo que nosotros adoramos es un Cristo, aleluya, vivo, martes, lunes, cualquier día a la semana. Oh, gloria al Señor. Es un estilo de vida. Gloria al Señor. Jesucristo, vuelvo y repito, ya no está en esa cruz. Él ha resucitado. Ahora entendamos el asunto. Porque por gracia a la resurrección, el velo del misterio de la cruz fue quitado. ¿Cómo podemos tener la buena noticia de algo que no conocemos? Predicamos de la cruz y lo único o la única conciencia de revelación que tenemos, Él derramó su sangre por mí. Él murió por mí, por mi pecado. Yo me voy para el cielo. Ay, Padre, me metí en problemas. Porque es la conciencia, hasta el impío sabe eso. Cuando tú le vas a predicar, yo lo sé, pero anda tomando, anda adulterando, anda, my God, en el mundo, en pecado. Y tú le dices, Él murió por ti, sí, ya yo lo sé. Él derramó su sangre por... Sí, ya yo lo sé. Conocimiento teórico, pero la palabra no penetra porque el Señor tiene que quitar la venda. El Señor tiene que quitar el velo. Alguien me dijo amén. Es necesario la revelación, iglesia, para poder entonces capturar, accesar, vivir lo que de la cruz se desata. Porque a pesar de que Jesús no está en la cruz,
está vigente los beneficios que de ella se desatan. Voy a repetir eso de nuevo. Él no está en la cruz, pero los beneficios de ella por la gracia todavía están activos. My God. Oh, gloria a Dios. Todavía están activos. Alguien dice amén, por favor. Ahora, nosotros, sí, recibimos, quitamos el velo, lo que hay ahí, lo descodificamos. Perdón, lo traemos a nuestra vida. Se hace nuestro. Indagamos, nos metemos. Entonces, los beneficios en vida, yo lo estoy viviendo, comienzan a ser un evangelio para mí. Comienzan a ser un evangelio porque yo lo estoy viviendo. No es una teoría. Aleluya. Y yo quiero darte algunos grandes beneficios que gloria al Señor, que cuando nosotros quitamos el velo, se desatan en la cruz. Lo primero, alguien se regocije conmigo. Lo primero, uno, fuimos redimidos en la cruz. Fuimos redimidos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Aleluya. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra redimido o redimir quiere decir pagar la deuda para liberar a alguien. En la cruz, alguien se goce conmigo. Con el sacrificio, Jesús estaba pagando tu deuda para liberarte del pecado, de la muerte, para liberarte del castigo de la iniquidad. Y dice, nos liberó, fuimos redimidos de toda iniquidad. Alguien se goce conmigo. Gloria al Señor. En el Salmos capítulo, hay un salmo, el Salmo 103. Salmo 103. Dice lo siguiente. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser. Esa palabra ser viene de una palabra hebrea que quiere decir entrañas. Ser, el centro de adentro. Bendiga todo mi entrañas, todo mi adentro, su santo nombre. Aleluya. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, no te le dejes pasar ninguno de sus beneficios. Aleluya. No dejes pasar ninguno de sus beneficios que desde la cruz fueron para ti, se desatan para ti. Escúchame, hay cosas que murieron en la cruz. Hay cosas que se cumplieron en la cruz. Hay cosas que se intensificaron en la cruz. Y hay cosas que desde la cruz en adelante comienzan a ser nuevas. My God, voy de nuevo. Hay cosas que se cumplieron en la cruz. Hay cosas que murieron en la cruz. Hay cosas que se intensificaron en la cruz. Mi alma alaba a Dios. Y hay cosas que desde la cruz en adelante comienzan a hacer cosas nuevas. Ahora el salmista, gloria al Señor, David está diciendo, alma mía, él se está hablando a su adentro, mi ser, mis entrañas, yo quiero que tú te regocijes, yo quiero que tú bendiga el nombre del Señor y yo quiero que tú hagas algo, alma mía. No te olvides de ninguno de su beneficio, porque Él es quien perdona
perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Alguien está aquí? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa palabra en David se hace realidad en ti por la revelación de la cruz. La iniquidad cometida por el hombre es la raíz de la separación entre Dios y el hombre. Cuando Cristo viene, iglesia, esa iniquidad era la maldad. Y por causa de esa iniquidad, todos los que estamos aquí y los que nos van a escuchar más adelante, necesitábamos muerte, merecíamos muerte. Le dio lugar a la muerte. La iniquidad mata al hombre, la iniquidad lo aniquila, lo destituye, lo quita de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús llega y está en la cruz, cosas que los discípulos en el momento no lo entendían, Jesús nos redime, oh gloria al Señor, de la muerte causada por la iniquidad. Paga el precio que merecíamos por nuestra iniquidad y saca a la luz la victoria. Alguien le dé gloria a Dios por su redención. Redención que no se va a comprar por obras de hombre. Redención que no se va a comprar por obras del hombre. Gloria al Señor. Alguien se regocije. Ahora sí estoy predicando el evangelio de la cruz, porque para alguien ahora esto es buena noticia. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Yo no sé si has estado en el hoyo, pero la palabra dice que Él rescata del hoyo tu vida, tu alma que estaba metida en ese hoyo. Gloria al Señor. Él es quien sana todas tus dolencias. Gloria al Señor. Cuerpo, alma y espíritu, todas tus dolencias. Aleluya. Alguien se goce conmigo. Número 2, en la cruz se desata la gracia, porque la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solo de gracia podemos predicar esta noche. Vamos a tratar de ir por encimita acá. Iglesia, la gracia. ¿Qué dice la gracia? Hay una salvación para ti. Tú ni la mereces. Tú no la puedes comprar. Pero ¿qué dice la gracia? La puedes recibir por fe. Ay. Dijo el Señor: traigo salvación. Tú no la puedes comprar. No la mereces. Pero quiero que sepas que la puedes recibir por medio de la fe. Es un regalo que no merecíamos, que no podemos comprar. Oh, gloria al Señor. Pero el Señor te lo otorga, el Señor te lo brinda, el Señor te lo da. Y esa gracia que te da perdón. Esa gracia que te da vida cuando tú merecías muerte. Señor, ese también es merecedor de mi gracia, no por lo que Él hizo, sino por lo que mi Hijo Jesús hizo en la cruz. La gracia no tiene favoritos. La gracia no tiene género, ni raza, ni color, ni lengua, ni estatus, ni religión. Ni más bueno, ni más malo. La gracia es para todos aquellos que creen. La decisión ahora está en el hombre. Yo recibo esa salvación por gracia. Lo que yo recibo, lo recibí por gracia. Yo te estoy predicando por la gracia de Dios. Aleluya. Alguien por la fe se ha activado en esa gracia. Esa gracia no es excusa para mantenerte en pecado. Esa gracia es poder de Dios para sacarte del pecado. Oh, gloria al Señor. Número 3,
Jesucristo. Primero le dije redimido. Segundo le dije gracia. Tercero, Jesucristo en la cruz llevó el castigo de nuestra paz. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta paz que estaba hablando aquí es la paz más grande que usted pueda recibir, y es la paz de Dios con el hombre. Mientras el hombre, gloria al Señor, el pecado en el hombre reinaba la muerte y reinaba el diablo. Pero ahora vino Cristo y pagó el precio del hombre, quitó al hombre de donde estaba, se puso él allí, pagó el castigo. Ahora el hombre tiene la paz que Cristo ganó para él. Alguien reciba esto. Todo hombre que tiene a Cristo está en paz con Dios gracias a su muerte. No más culpabilidad, no más temor, no más confusión. La religión de hoy te coloca muchas veces en una posición todavía de acusación, en una posición que ya tú no sabes ni a quién creer. Tú no sabes en este tiempo si hay de las tantas corrientes que hay. Hay gente que tú le preguntas, ¿eres salvo? No lo sé, solo Dios lo sabe. Y yo te pregunto, ¿y dónde está la fe? ¿Y dónde están aquellos que por revelación y por gracia, que no es por obra, que por gracia han recibido lo que Jesús ha desatado? Esta paz no la encontramos en nadie más, porque Jesucristo fue el único que pudo resolver el problema del pecado. Yo no te puedo dar paz. La paz te la da el Señor. Alguien le dé gloria a Dios. La paz te la da el Señor. Si usted está teniendo sentimiento así como de culpa, y sentimiento que se siente acusado, se siente que está cabizbajo y que no sabe que Dios va a hacer con usted, escúchame. La forma de remover la culpa es comenzando a hacer las cosas correctas. Pero quiero que sepas, tienes que recibir lo que el Señor ya ha hecho en tu vida. No lo hizo ahora, lo hizo antes que tú nacieras. Ay, Samacorriamá. Si yo tengo paz para con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, entonces yo tengo que recibir esa paz en mi corazón. Alguien reciba esto, por favor. Número 4, en la cruz fuimos justificados. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente, aquí va, por su gracia, porque lo hablamos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ser justificado quiere decir, el juez se sentó a juzgar. El juez te miró. Hubo un juicio. Y cuando hubo ese juicio, la Biblia dice, siendo justificados, el juez se sentó, te miró y dijo, este hombre merece condena. De repente se paró Jesús al lado y dijo, ya yo pagué el precio. Ya yo pagué la condena. Entonces el juez dijo, por cuanto pagaste la condena, ya este hombre no tiene que pagar la condena. Así que el juez dictaminó la sentencia. Y en la sentencia, usted y yo fuimos hallados justos. No por nuestras obras, sino por la gracia, aleluya, y por el precio que Jesús pagó en la cruz. Bendita cruz, preciosa sangre. Alguien alabe al, el juez de los jueces
se sentó, iglesia. Cuando un juez sentencia a alguien, es porque el juez se encuentra que está correctamente merecido. Un juez justo. Por eso dice juez, es juez justo. Él dice, bueno, este merece esto, este es el castigo, 5 años, 10 años, muerte, esto es. ¿Usted se imagina a Dios mirándonos a nosotros y que nos llame justos? ¿Cuán preciosa es la sangre de Jesús? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Oh, gloria al Señor. Que en el medio del juicio el Señor te halló a ti justo. Y es por eso que dice en una de las cartas el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación, santo aleluya, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga esto, la justificación te da a ti una terminación y te da a ti un inicio. Porque la Biblia dice esto, que no hay más condenación. Gloria al Señor. Es para aquellos que se detuvieron en la cruz y en la cruz clavaron la carne. La carne y la sangre, alguien entienda, son herencias de Adán. La carne y la sangre que Adán nos heredó es una carne y una sangre corrupta. Es una carne y una sangre ya contaminada por el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo escribe, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Porque esta carne y esta sangre tiene que morir en la cruz. Por eso el apóstol Pablo a los libros de los Gálatas, al libro de Gálatas, le escribe: ¿saben? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese yo ahí quedó. En la cruz quedó. Tú debes, tu herencia adámica debe de quedarse ahí en la cruz. Tiene que morir ahí en la cruz. Y si vas a seguir, para que no haya más condenación, la vida que ahora vives es una vida del Espíritu. My God. Por eso, el pecado que antes amaba, ahora lo odias. Porque el de la cruz está clavado, y aunque estés un caparazón de carne en un cuerpo corruptible, te das cuenta que el que te gobierna a ti es Jesús, el Cristo de la gloria. Aleluya. Alguien me dice amén, gloria al Señor. Justo. Alguien aquí diga: Señor, gracias por tu justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, estando alineado al orden del Espíritu. Entonces todas estas cosas os vendrán por añadidura. Oh, gloria al Señor. Jesús tomó nuestro lugar, pagando la condena. Iglesia, entonces nosotros fuimos justificados por el juez. Y vio el juez, el Hijo pagó el precio y nos declaró justo delante de Dios. Aleluya. 5. Voy dando los beneficios de la cruz. Fuimos redimidos. Se desató la gracia. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fuimos justificados. Escúchame. Fuimos santificados. Hebreos 10:10. Esta es en esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya.
El ser santificado y la santidad son dos cosas diferentes, pero muy conectadas. Voy a explicar esto. La santidad es el producto. La santificación es el proceso. Estamos en santidad porque hemos sido santificados y hemos practicado la vida nueva. Ser santificado quiere decir que Jesucristo nos hizo santos porque Él es santidad. Él es santo. Nada inmundo, pecaminoso puede estar delante de Él. Su santidad de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, fue tan santa, oh gloria al Señor, que cuando nos cubre a nosotros, aniquiló toda iniquidad, quitó todo pecado, y por su sangre, oh gloria al Señor, Él me santifica, pero el santo de los santos ahora habita en mí. Sin santidad, sin Cristo, oh, gloria al Señor, nadie verá al Señor. ¿Qué sucede? La religión te dice, tienes que caminar en santidad, pero como la obra primero, para entonces ser hijo de Dios. Tienes que caminar en santidad. Escúchame, iglesia. En el reino primero se es, y lo que es se manifiesta. Porque usted puede manifestar sin ser, y si usted manifiesta sin ser, usted es un hipócrita. Usted tiene una dicotomía. Usted tiene dos vidas. Alguien reciba esto. Entonces yo recibo a Jesús, el santo. El santo no vino y se fue. No, Señor, el santo se metió en tu espíritu y es inseparable. Ahora el santo está dentro de mí. El santo está dentro de ti. Y cuando te dice camina en santidad, caminar en santidad es una expresión del ser que me mató y que me dio vida a la misma vez. El santo está metido, y el santo como semilla ahora comienza a florecer, y una nueva vida comienza a aparecer en mi boca, en mis acciones, en mis intenciones, en mis motivos. Alguien me dice amén, gloria al Señor, aleluya. Viene el Cristo conmigo, y en mi proceso yo me estoy muriendo, pero en mi proceso estoy viviendo más. Ay, santo Dios. Porque por fuera me estoy llenando de canas, mas por dentro, en el hombre interior, me estoy renovando cada día. Entonces, el de afuera te dice, te estás poniendo viejo, mas el de adentro te dice, estás más joven que nunca. Ay, santo Dios mío. Alguien reciba esto, gloria al Señor. Caminar en santidad es el resultado de una vida nueva en Cristo, y no el mero deseo de un religioso o de una religión de querer vivir moralmente bien delante de Dios. Porque si tú quieres vivir moralmente bien delante de Dios, como muchos por ahí dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar en esas reuniones, porque yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no hago, yo estoy bien en mi casa, yo no le hago mal a nadie. Escúchame, sin Cristo usted está frito. Sin Cristo no hay salvación. Oh, gloria al Señor. No hay jabón, obra humana, ni químico en el mundo que pueda lavar nuestro cuerpo, nuestra alma,
y nuestro espíritu de la suciedad del pecado, como lo hace la sangre derramada en la cruz. Ay, Samaco y cabeza, oye. No hay una obra buena, ni en conducta, ni en carácter, por más que la persona se esfuerce, que pueda santificar al hombre delante de Dios. Solamente el sacrificio de Jesús puede santificarnos verdaderamente delante de Dios. Así que ahora cuando oramos, ahora cuando clamamos, ahora cuando nos metemos con Dios, Dios te ve. Él no ve tu pasado, Él no ve tu caída, Él no ve tu error. ¿Qué es lo que Dios ve? Ve la sangre. Saba. Él ve la sangre. Ve el Cristo que te habita. Sai, corray, samí, alarraba. Oh, gloria al Señor. No camines en santidad. Déjame arreglar esto. Pienso que lo dije mal. No te santifiques porque una religión te exige. No te santifiques para ser visto por la gente y entonces que te coloquen en lugares y en sillas de influencia y de liderazgo dentro de una congregación. No te santifiques, que no te ponga, que no te use, que no te agarre, que no te quita, sube, baja. Uy, Señor, me metí en problemas porque el hombre te lo está pidiendo. Alguien aquí debe de entender que la santificación es producto de que alguien adentro de ti, en este caso Jesús, el santo de los santos, está expresándose. Es por eso que el propio Jesús en Apocalipsis dice: mira, el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Por qué? Y dice, el que es santo, santifíquese todavía. Siga santificándose. ¿Y por qué el Señor no le dice el que es inmundo, santifíquese? ¿Por qué? Porque al que es inmundo no se le puede demandar santidad porque no la tiene. Al que es santo, tú eres santo solamente por Jesús y la sangre derramada. Corría. Entonces, como Jesús está dentro de ti, el que es santo por Jesús, santifíquese más. Corría. Siga expresando la vida en Cristo. Sigue soltando y manifestando en ti esa santificación. Por eso el diablo tiene más miedo que usted sea, que usted haga. Porque cuando usted se transfigura. El Cristo que está en ti sale a relucir. El Cristo que habita en ti sale. Oh, gloria al Señor. Estamos creyendo que en medio de esta conmoción, y no hay que decirle: Señor, llévatela tan rápido. ¿Por qué razón? Porque entre más fuego y más presión, tan dura que hay, Señor, está muy fuerte. Ayúdanos. Sí, Señor, ayúdanos. Pero es hora de poder manifestar al Cristo que está en nosotros, en sabiduría y en poder. Oh, sigo leyendo, sigo el número 6. En la cruz, alguien aquí está recibiendo este evangelio ahora sí. Alguien aquí está recibiendo esta palabra ahora sí, my God. Alguien aquí está recibiendo esta palabra. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, lo volví a leer, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Escucha, y por su llaga, pastor, tú gritas mucho, es que esto me apasiona. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sanidad que fue efectuada para el hombre, iglesia, escucha, se dio
en una manera completa. ¿Alguien reciba esto? La sanidad por su llaga fuimos curados. ¿Alguien reciba? La cura se llama Jesús y por sus llagas. My God, my God, my God. ¿Qué es lo que tememos nosotros? Tememos al dolor de esto. Esto, el cuerpo. Tenemos miedo al dolor de las emociones. Tenemos miedo a no ser amados. Tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo, ¿por qué? Porque en la vida se ha maltratado tanto, nos hemos comido uno a los otros, nos hemos juzgado uno a los otros, que las enfermedades que se manifiestan muchas veces en el cuerpo, se llame cáncer, se llame diabetes, problemas renales, piedras, problemas en el corazón. Muchas veces estas enfermedades son manifestaciones de un alma que primeramente estuvo enferma. El hombre sin Cristo está enfermo. Hay heridas en la casa por tu propia familia. Heridas en el trabajo por tus propios compañeros. Heridas en tu trabajo. Heridas en tu propia familia. Y para acabar de rematar, heridas en la iglesia. Y es por eso que la gente, muchos, no quieren ir a los cultos. Porque han sido heridos o se han sentido heridos por ciertas cosas. Gloria al Señor. Yo te vengo a decir que tu herida se sana con otra herida. Tengo ganas de correr y alguien me agarre. Aleluya. Tu herida se llama en el cuerpo, se llama en el alma. Mira, se sana con otra herida. ¿Y cuál es esta otra herida? Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Oh, aleluya. No esperes que alguien te pida perdón. No esperes que alguien vaya y te sobe la cabeza y qué pobrecito. Porque a veces el hombre no tiene capacidad para poder hacer estas cosas. Lo que sí tienes que hacer es abrazar la promesa que desde la cruz se desata para tu vida. Alguien me dice amén. Abrazar este beneficio que por revelación hoy está llegando a tu casa y di: mi corazón hoy es sano del abuso que me dieron. Mi corazón hoy es sano del rechazo que me dieron desde niño. Mi corazón y mis emociones son sanos, aleluya, a lo mejor del maltrato que me dieron en la casa, en la iglesia, donde quiera que fue. Y mi cuerpo también es sano de cualquier problema, se llame enfermedades terminales o se llame lo que dice el doctor. Gloria al Señor. Alguien proclame, pero yo te vengo a decir algo mucho más beneficioso. Este cuerpo se va a enfermar. Este cuerpo le puede dar gripe, le puede dar muchas cosas. Por eso andamos con miedo y andamos todo encerrados, porque no queremos que el virus toque este cuerpo. Pero déjame decirte, el virus no podrá tocar el cuerpo que Dios ya preparó para ti. Es aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto corruptible un día se vestirá de incorrupción. Esto mortal un día se vestirá de inmortalidad. Alguien reciba esa palabra. En ti yace una semilla de inmortalidad que pronto abrazará tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Ay, esa mía corria, esa es. Alguien le dé gloria a Dios. La primera sanidad que Dios nos da es la sanidad del espíritu. Porque cuando venimos al Señor, el pecado es cubierto con su sangre. Aleluya. Pero hay gente, como decía un momento, que están enfermos y yo creo que Dios nos va a sanar. Pero si Cristo no viene, todos aquí vamos a morir un día.
Lo que hay que tener temor es, Señor, no me dejes ir sin que antes yo complete el propósito y lo que yo vine a hacer en la tierra. Yo quiero completar lo que tú me mandaste a hacer en esta tierra. Alguien me dice amén a eso. Y cuidado, no se sabe que no veamos muerte, porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Pero yo voy más allá. Dios nos quiere que nosotros proclamemos vida y por dentro estamos muertos en las emociones. El Señor nos quiere que nosotros estemos declarando un Cristo de poder, mas por dentro hay mucha gente en la iglesia que tienen, escucha, emociones, pensamientos y voluntad expresa. Por eso el salmista decía, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Él no dice, saca mi cuerpo de la cárcel. Él dice, saca mi alma de la cárcel. Porque en la cárcel está el alma y en el alma están las emociones, está la voluntad y están los pensamientos. Aquí está. ¿Cuánta gente ha deseado algo, pero no ha podido? Porque su voluntad está atada por una adicción. Está atada que el deseo del querer hacer no es más fuerte que el hacer mismo. ¿Cuántas veces te has querido levantar a orar de madrugada y te ha costado? ¿Cuántas veces has querido pedir perdón a la persona que tú sabes que tiene que pedir perdón y cuando llega el momento te detiene? ¿Cuántas veces sabes ganas de ir a pedirle perdón a tu esposa, a tu esposo? Decirte te amo a alguien, cuando llega el momento tienes el deseo, pero cuando llega el momento te detiene y dices no. ¿Por qué? Porque aunque tienes el deseo, necesitas una sanidad en tu voluntad. En la cruz la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy Dios sana tu voluntad. Hoy Dios sana tu mente. Hoy Dios sana tus emociones. Y si tienes que derramar tu alma como Ana, hazlo. Para que entonces la sanidad que el Señor preparó para ti es completa. Pueblo de Dios, hay esperanza para nosotros. Dije, hay esperanza para nosotros. No caminemos como los que no tienen esperanza, decía Pablo. ¿Por qué? Gloria al Señor. Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón, al oprimido. Él vino a sanar a los enlutados, gloria al Señor. Y hoy si hay gente que está sufriendo de amargura, soledad, ansiedad, preocupación, incertidumbre, Dios comienza a sanar los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sigo, en la cruz fuimos transformados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió, pagó el precio, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor agarró la maldición nuestra, la que fue desatada por causa del pecado, y se la montó encima. Oh, gloria al Señor. La maldición fue el máximo resultado del pecado del hombre. La ley, mientras no había ley, el hombre iba a ser juzgado por la ley en su corazón. Pero cuando entra la ley en vigencia, la ley saca a la luz el pecado del hombre. Porque al hombre ahora la ley le dice, amarás al Señor tu Dios, no matarás, no mentirás, no adulterarás. La ley le comienza a revelar las cosas que él tiene que hacer. Pero encontramos a un hombre incompetente para cumplir a cabalidad lo que la ley le decía que él tenía que hacer. Así que en la ley encierra todo bajo el pecado y revela el pecado del hombre, lo reveló. Y dijo, por cuanto Dios dice no matarás, encontramos a un hombre que está matando
revela el pecado y la incapacidad de cumplir ese mandamiento. Así que revela el pecado, y al revelar el pecado, la ley también lo comienza a matar. Es mucho. Señor, nos ayude. Alguien reciba esto. Mas Jesucristo llega y dice: el hombre está bajo una maldición, porque la ley lo encerró. La ley dijo: aquel que no cumpla todas estas cosas, maldito será. Santo Dios. ¿Cuántas maldiciones se dieron? Pero cuántos latigazos se dieron en el cuerpo de Jesús. Cada latigazo que le dieron a Jesús, el Señor nos estaba redimiendo y nos estaba liberando de toda maldición. Yo no quiero, iglesia, que usted lo pongamos de esta forma. Pueblo, no te encierres en decir: mi papá era, mi abuelo era, y este era, por lo tanto yo voy a hacer. Porque cuando Cristo llega a una vida, Cristo rompe maldiciones. Eso es. Te la heredó el abuelo, te la heredó quien quiera que te la heredó. Cuando Cristo viene a una vida, Cristo rompe la maldición. Sepa él. ¿Por qué? Él se hizo maldición. Maldito todo el que colgaba en un madero. Él se hizo maldición para que liberara a los que estaban bajo esa maldición. Él tomó la maldición de nosotros para que ahora alguien reciba esto. Dios soltase bendición sobre nuestra vida. Esto no es un invento. Alguien tiene que recibir este beneficio. Porque hay mucha gente, cristianos todavía, peleando con maldiciones y espíritus familiares heredados. Cuando ya usted entró a la cruz, se paró a la cruz, se detuvo en la cruz y está creyendo en el sacrificio de la cruz, también reciba los beneficios de la cruz. Que sean activados en tu vida. Que el abuelo era mujeriego, papá mujeriego, hijo mujeriego, nieto mujeriego. Que el abuelo era brujo, papá era brujo, mamá es brujo y tienen un gremio de brujos y de santeros. Que el abuelo era alcohólico y esto. Que el abuelo murió de cáncer, la abuela murió de cáncer y mamá murió de cáncer, papá de cáncer, todo el mundo. Y yo también voy a morir de cáncer. Que el Señor reprenda al diablo. Alguien le crea a Dios. Créele al Señor que desde tu vida en adelante para tus hijos hay una nueva genealogía. Cuando Cristo llega a una vida, rompe con maldiciones hereditarias. Alguien me dice amén a eso. Y la bendición de Dios comienza en la tierra. Comenzamos a vivir una eternidad que se va a manifestar cuando Él venga en su plenitud. Alguien me dice amén. Abuelo pobre, mamá pobre, todo el mundo pobre. Oh, gloria al Señor. Alguien le cree a Dios. Alguien le cree a Dios que Él te redimió de la maldición. Confiésalo y créelo. Yo sé que hay espíritus de temor. Yo sé que lo que viene para el mundo se dice que son cosas fuertes. Pero usted créale a Dios en este tiempo. Creámosles al Señor. Él es un Dios de transformación. Jesús, por medio de eso, agarró la maldición tuya y te dio la bendición suya. Y te dice: coge, esta bendición es mía. Yo te la doy a ti. Yo voy a tomar tu maldición y yo la voy a llevar a la cruz. Y la clavó en la cruz. Es por eso que dice la palabra que Él ha cambiado tu lamento en baile. La maldición a bendición, la muerte a vida. Es tan poderoso. Esto es tan fuerte que Él dice que el que cree en Él, que Él es la resurrección, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. My God. Oh, gloria al Señor. Sigo, voy a resumir algunas cosas. Siguiente, número 8. Jesús en la cruz nos reconcilió, 8, a todos en un solo pueblo, Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor, había un decreto, Satanás
Diablo, su nombre significa adversario y acusador. Él es quien te acusa, él es quien te señala. Él había un decreto y decía: este hombre merece muerte. Cuando vino Cristo, quitó la pared intermedia, quitó el acta y el decreto contrario que había contra nosotros, la clavó en la cruz, y ahora Dios hizo un pueblo. Y el diablo ahora se levanta y dice: él era, y él era como muchos te han querido acusar. Él era, pero ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Los dos tenían algo en común, tanto el pueblo de Israel como nosotros que no éramos pueblo. Los dos necesitaban la cruz, y la Biblia dice: ambos en un solo cuerpo, matando la enemistad en ella. En la cruz se eliminó la enemistad y se reconcilió un solo cuerpo. Número 9, Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Alguien se goce conmigo. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Iglesia, como lo hemos dicho, Jesús con su muerte, escucha, mató o le dio muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús con su muerte le dio muerte a la muerte y al diablo. El diablo está destruido. No será, está. ¿Alguien crea conmigo? Según la palabra, él agarró y despojó a los principados. Jesús lo venció en la cruz. También los desarmó. Todas sus armas se las quitó. Oh, gloria al Señor. El que Jesús haya vencido nos coloca a nosotros en un arma poderosa para este tiempo. Este evangelio que te estoy hablando tiene poder. Que no sean palabras, sino vida. Transfiere vida, vivencia. Hollaréis serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Beneficios de la cruz es pisar la serpiente y pisar los escorpiones. Porque cuando Jesús le quitó el poder, en Mateo capítulo 28, cuando dijo: toda potestad se me es dada en el cielo y la tierra, por lo tanto, y cuando le quitó el poder a todos los principados y al diablo y a todos, nos lo estaba otorgando a nosotros. ¿Qué eso ahí, Samay? Alguien reciba aquí: es hora de caminar en una vida llena del poder de Dios. Es hora de caminar en la vivencia de esa esencia del Cristo. Sigo. En la cruz fue pagado. Voy a ver si termino con esto. En la cruz fue pagado por completo tu deuda. Juan capítulo 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando yo digo pagado es la deuda, muchos de ustedes comenzaron a gozarse porque dijeron: wow, ya el banco mañana no me va a llamar. Gloria al Señor. Algunos se gozaron y dijeron: gloria a Dios, ya el Señor canceló la deuda, pagó la deuda. Esa palabra, gloria al Señor, consumado, quiere decir que es o está finalizado. Está finalizado. ¿Qué se ha finalizado? Tú y yo teníamos una cuenta abierta con el cielo, una cuenta por pagar. La deuda más grande que usted y yo teníamos
no es la deuda del carro y la casa y de los biles que tiene que pagar. La deuda más grande que usted y yo teníamos era la deuda que el hombre le tenía a Dios que pagar por causa del pecado. En ese momento, cuando el Señor dijo consumado es, el Señor estaba diciendo finalizado, se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado una deuda, aleluya, se ha terminado la obra que vine a hacer con el hombre, he sacado, he terminado, ya el hombre no tiene más nada que pagar. Ay, God, ay, Shamea, cuya. La obra de redención ya se hizo. Wow. Toda la deuda que había pendiente ha sido pagada por completo. Oh, gloria al Señor. Y un ciclo de muerte en ese momento cuando Jesús dijo, it is finished, consumado es, cállese, corria. En ese momento el Señor estaba cerrando el ciclo de la muerte y abriendo el periodo de la vida. ¡Ay, santo! Nuestra paz fue pagada por completo. No me vengas a decir, hay muchos por ahí diciendo, no reclames nada. ¿Acaso Dios no sabe? Como que quieres mandar al Señor. Escúchame, iglesia, escúchame. Los violentos son los que arrebatan. Escúchame, pueblo. Si tú no estás viviendo algo que el Señor dice en tu palabra, que hoy por revelación el Señor te lo está diciendo, hermano, créele a Dios y que nadie critique tu fe. Que nadie te señale. Ellos no son los que lo necesitan. Si tú te levantas como loco diciendo, Señor, yo reclamo esa paz que fue pagada por completo en la cruz, y otro diciendo, allá va al fanático ese gris, él no la necesita. Si tú te levantas un día y la gente te ve como loco porque tú estás recibiendo una palabra por revelación, eres finished, pagado es por completo, el ciclo de muerte se ha cerrado y se abre el ciclo de la vida. Y el Señor pagó por completo tu sanidad. Y tú te levantas y tú comienzas a decir, recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús reclamo mi sanidad. Y el de al lado comienza a criticarte por lo que tú estás reclamando en el Espíritu. Él no lo necesita. Que nadie te apague tu fe. Porque la fe a veces no tiene sentido. Es como Ana cuando se tiró a orar. Nadie sabe el problema que tú estás pasando sino tú. Nadie sabe el precio que estás pagando sino tú. Nadie sabe lo que tú necesitas sino tú. Métete tú con Dios. Y conforme a la guianza del Espíritu, así camina, no conforme a la opinión de otra gente. Alguien tiene que creer que tu prosperidad el Señor la canceló en la cruz. Tu justicia el Señor la canceló en la cruz. Que alguien te diga a ti que tienes que hacer esto para ser salvo, dile, no, Señor, está consumado. Ya se cerró el ciclo. Aleluya. Ya comienza algo nuevo. Gloria al Señor. Ha sido pagado por completo. En ese momento, ¿sabe quién quedó en bancarrota? El diablo quedó en bancarrota. Él es quien no debe ahora. Esto es mucho. El diablo quedó en bancarrota. Se le quitó poder, se le quitó influencia, se le quitó y lo metieron en el juicio. Y le dijeron, él ha sido ya, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ha sido juzgado. Alguien le cree a Dios. Ahora ya no somos deudores. Ahora somos libres. Pero somos esclavos por amor, porque entendemos el amor de Dios. Aleluya. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos ciudadanos.
La deuda que tú tenías que pagar para ser ciudadano del cielo, Jesús la pagó. Cuando digo consumado es, agárrate, ahora somos miembros de una familia, de la familia de Dios. Es por eso que debemos dejar de estar matándonos unos a los otros, de dejar de estar criticándonos en las redes los unos a los otros. No hay tiempo para eso. Oh, gloria al Señor. Somos miembros de la familia de Dios. Pasamos. ¿Alguien va a bailar conmigo? Nombre. Alguien va a bailar conmigo aquí. Iglesia, ¿sabes qué? Pasamos, escúchame, de ser deudores a ser herederos. Alguien aplauda conmigo. Aleluya. Pasamos, voy a repetir esto de nuevo, de ser deudores a ser herederos. Alguien se goce en su casa. Alguien se goce conmigo. Oh, gloria al Señor. Iglesia, ya tú no eres deudor, ahora tú eres heredero. Tú eres un heredero. Oh, gloria al Señor. Cuando Él dijo consumado es, te colocó en la herencia. Ya no eres esclavo. Ya tú no eres esclavo. Dije, ya tú no eres esclavo. Esta palabra que penetre, ya tú no eres esclavo. Si el diablo te ha querido traer hábitos, pensamientos, dolores en el cuerpo, dile, Señor, ya no soy esclavo. Créele a Dios. Recuerda, tú eres el que sabe lo que necesitas. Declara, tus hijos no son esclavos del diablo ni del pecado. Decláralo en tu casa. Porque hay una fe por ahí que le está permitiendo al diablo que él haga lo que él quiere. Mas nosotros tenemos que creerle a Dios. Porque es para que esto se cumpla. Yo no soy esclavo. Y si yo estoy en mi casa y como padre, 1 Corintios capítulo 7, mis hijos son santos, los santifico. Esa carria va, sonia va. Decláralo. Yo no soy esclavo. Tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Gloria al Señor. La cruz, voy aquí, voy terminando. La cruz abre paso a la gloria de Dios. Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Y número 12, otro día le explico. Número 12, Lucas 23:38. La cruz proclama el rey y su reino. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. La misma cruz, usted se imagina, el Señor crucificado ahí. Gloria al Señor. El Señor crucificado. De un lado dos malhechores, de un malhechor, y del otro lado otro malhechor, ladrones. Y uno le dice, si tú eres verdaderamente el que dice que tú eres, bájate de ahí, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y el otro del otro lado le dice, mira, ¿cómo tú, estando en ese momento de muerte, ni así temes a Dios? ¿Sabes? Con toda esta muerte que está pasando, en vez de gente buscar a Dios, porque no saben si será su último año, lo que están haciendo es dedicarse a tomar, a beber. Jóvenes de las universidades en orgías, en pecado.
No temen a Dios ni siquiera con todo. La gente ni siquiera con todo lo que está pasando se arrepienten. Pero del otro lado hay gente que entiende que Jesús es el Rey. Y aquel ladrón se le ve y le dice al otro, tú no temes. Y cuando viene le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que él miró la escritura que decía Rey de los judíos. Porque en ese momento Jesús estaba ensangrentado. Jesús estaba lleno de sangre, desfigurado. ¿Cómo es posible en medio de tanta sangre y de tanto colapso allí? Él logra ver al Rey, porque él dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Logra ver el reino, porque le dicen tu reino, y logra ver su venida. Dios mío, ve el Rey. Ve el reino y ve la venida del reino nuevamente. Alguien se goce conmigo. La misma cruz proclama el reino de Dios. Y termino. Sin la cruz nadie entra al reino. Sin la cruz nadie entra al reino. Reino.